Muchas gracias a los que nos acompañan a partir de este momento para esta sesión de virus respiratorios. Para mí es un gran placer presentar al profesor Enrique Gutiérrez. El profesor Gutiérrez es profesor emérito del Hospital Militar de Colombia, es médico pediatra con formación en enfermedades infecciosas y sin modestia ha sido el papá de los infectólogos pediatras en nuestro país. Muchas gracias, profesor Gutiérrez, por acompañarnos acá. Qué gusto tenerlo acá y bienvenido. Muchas gracias, Jorge, por la presentación. Entonces puedo dar inicio a la presentación. Quiero mostrar dos diapositivas porque quiero que conozcan la carga de la enfermedad en datos de la OMS, y ellos nos dicen que estos son datos de la última temporada de influenza. Ellos nos dicen que causa de 3 a 5 millones de casos graves de influenza, que la vacunación previno más de 5 millones de enfermedades, más de 2 millones de consultas médicas y alrededor de 85.000 hospitalizaciones. Y a nivel mundial se estima que la influenza está causando entre 250.000 a 500.000 muertes. La temporada de Estados Unidos, la pasada temporada de influenza en Estados Unidos, los CDC, si bien no conocen el número exacto de lo que está pasando, ellos tienen una fórmula matemática que la están aplicando desde el 2010, en el cual analizan un 8%, un 8% de la población, alrededor de unos 27 millones de personas, y eso les ha permitido dar esta información. En la temporada pasada, de 2019-2020, murieron más de 24.000, entre 24.000 y 60.000 individuos. Se presentaron de 400 a 700.000 hospitalizaciones, 18 a 20 millones de consultas médicas, de 39 a 50 millones de casos de enfermedad con unos costos indirectos altísimos. Bueno, yo agradezco la invitación a compartir con ustedes en este importante evento. Y ahora sí, vamos a entrar en materia con el siguiente desarrollo. Voy a tocar un punto de antecedente, la vigilancia, responder las preguntas que me hacen y las vacunas disponibles para la temporada 2020, para la próxima temporada de influenza. En esta presentación no tengo ningún conflicto de interés. Quiero poner en contexto los antecedentes de lo que ha sido la enfermedad. Esto lo conocen ustedes, pero esta imagen fue hecha a finales de los años 90. ¿Y por qué la influenza es tan contagiosa? Porque es un agente muy virulento, un periodo de incubación de 1 a 2 o 3 días máximo, y se transmite muy fácilmente a través del estornudo, de la tos, del habla. Y ellos encontraron que un estornudo transmite la influenza a 160 kilómetros por hora, cubriendo una distancia de 6 metros en menos de un minuto. Esto nos recuerda lo que está pasando actualmente con esta pandemia del SARS-CoV-2. La influenza no es una enfermedad erradicable. Es imposible controlar la circulación de los virus. Causa brotes todos los años. La inmunidad que produce es una inmunidad precaria, una inmunidad débil, y no existe, aparte del problema actual, ninguna otra enfermedad que se exprese con predominio de síntomas respiratorios capaz de tan rápida diseminación y comprometer a tan gran cantidad de gente. Las tasas de infección sabemos que son mucho más elevadas en los niños y ellos son los principales diseminadores de la infección. Además, otra cosa interesante es que cuando los niños empiezan a faltar al colegio, eso es un predictor del inicio de la temporada de influenza. Y la gravedad de las complicaciones, hospitalizaciones y muertes son más frecuentes en los dos extremos de la vida. Obviamente las personas con problemas subyacentes están en peor condición y es capaz de producir pandemias. Y hablando de pandemias, déjenme recordarles las pandemias que se han presentado en los siglos XIX, XX y XXI. A finales del siglo XIX se presentó la influenza rusa y justamente a comienzos del XIX la vieja influenza de Hong Kong. No hay mucha información sobre estas pandemias, pero sí aparece la primera gran pandemia de influenza española que ha producido la mayor mortalidad que se recuerde
causa de las pandemias, producida por un virus de influenza H1N1 que produjo entre 50 y 100 millones de muertos. En el año 57 se produjo la famosa gripa asiática. Yo estaba en el colegio y seguramente algunos de ustedes también estaban en el colegio. Esta influenza produjo más de 1 millón de muertos y vino la famosa influenza china, la influenza de Hong Kong, por un virus H3N2 con 1 millón de muertos. Estos virus siguen circulando actualmente y vino la famosa pandemia de influenza del 2009 por el virus H1 que reemplazó al que venía circulando y produjo una pandemia con una mortalidad moderada. La estacionalidad se ha establecido desde comienzos de los años 80, la estacionalidad en tres sectores: el hemisferio norte, el hemisferio sur y el trópico. En el hemisferio norte, el virus circula durante las épocas de invierno, el resto del año prácticamente desaparece. En el sur coincide con el invierno del sur y en la zona tropical el virus circula permanentemente, seguramente mostrando algunos picos. Con esto les quiero mostrar la distribución de los países, porque en este momento hay 2 formulaciones para la vacuna de influenza. Una formulación del hemisferio norte y una formulación para el hemisferio sur. Fíjense ustedes que Colombia está en el hemisferio sur, pero eso es reciente. Y hay 2 países o 3 países todavía que siguen las recomendaciones del hemisferio norte. Colombia cambió del hemisferio norte al hemisferio sur en 2007 y las causas de ese cambio, ¿esto se podrá mover para algún lado? Sí. Y las causas de ese cambio fueron las siguientes. Se pudo establecer en estudios de la circulación de los virus de influenza que en Colombia, en nuestro país, se presentaban 2 picos de circulación, uno coincidiendo con los primeros meses de invierno, abril, mayo, junio, y el segundo pico, el más alto, que coincidía con la segunda ola de lluvias en los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre. Cuando se vacunaba con la recomendación norte, se vacunaba en septiembre de este año, y eso se cambió porque se vio claramente que la vacunación debía iniciarse en estos meses cuando llegara la vacuna a Colombia, en los meses de más o menos de marzo, abril o mayo. Por esta razón, la vacunación en este momento mostraba los picos máximos para cubrir el pico mayor de circulación de virus de influenza. Desde 1973 está establecido el Sistema Global de Vigilancia y Respuesta a la Influenza, que es la que selecciona los virus vacunales. En el mundo existen más de 146 centros, que son estos que están aquí, que recopilan anualmente toda la vigilancia de la influenza en cada país. En Colombia está el Instituto Nacional de Salud. Estas muestras se recogen y se envían a 4 a 5 sitios de referencia en el mundo: en Australia, en Japón, en la China, en Inglaterra y en Atlanta, en los Estados Unidos. Esos centros analizan las muestras recolectadas, que son más de 600.000 muestras, y de ahí cuando obtienen los resultados completos de la circulación, envían esos datos a la Organización Mundial de la Salud de Ginebra, que es la que dice cómo debe estar compuesta la fórmula de la vacunación para las próximas temporadas. Esa vigilancia es el resultado de esto. Y lo que mostró esto es el hemisferio norte, lo que se generó en mayo de este año, cómo estaban circulando los virus con un predominio, y los meses de circulación, ven ustedes, cogen el invierno, el comienzo de la temporada de influenza del hemisferio norte, el fin de la temporada de influenza del hemisferio norte alrededor de febrero, marzo, abril, y estos eran los virus predominantes. En el hemisferio sur es lo mismo. Ustedes ven cómo cambia la distribución de los virus, pero y en Colombia esto fue lo que ha sucedido. Estos datos se mostraron en junio de este año, mostrando también la circulación de los virus de influenza y cómo va desapareciendo hasta entrar en la fase de espera. ¿Vacunas de influenza cuándo? Y empezamos a responder las preguntas. Ustedes saben que la selección de cepas se inicia, o la recomendación se hace para el hemisferio sur, se hace en febrero, y las vacunas están disponibles para el hemisferio norte en septiembre.
Para el hemisferio nuestro sur, la recomendación se hace en febrero y las vacunas están disponibles perdón, la recomendación se hace en septiembre y las vacunas están disponibles en febrero o marzo. Bien, ¿cuál fue la recomendación de la composición de las vacunas para esta temporada próxima de influenza en los Estados Unidos? Las vacunas trivalentes, esta es la recomendación con vacunas trivalentes con una cepa H1N1 Guandón para las vacunas trivalentes y Hawái para las vacunas de células o recombinantes. Para las vacunas tetravalentes lo mismo, pero agregan un virus Phuket de linaje Yamaha, y igual para las vacunas producidas en células o recombinantes. Y esto es para el hemisferio sur, donde cambia la recomendación de la influenza H1N1 por Victoria, tanto en las tetravalentes lo mismo, pero agregan un Phuket en ambas recomendaciones. ¿Quiénes se deben vacunar? La finalidad de la vacunación contra la influenza es evitar los casos graves, las hospitalizaciones y la muerte. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice el Grupo Asesor Estratégico de Expertos sobre la vacunación contra la influenza durante esta pandemia? Ellos seleccionan y recomiendan los grupos prioritarios para vacunación durante la pandemia, y estas son las recomendaciones para los grupos de riesgo. En primer lugar, los trabajadores de la salud. Todos los trabajadores de la salud deberían estar vacunados, pero obviamente, seguramente no hay total disponibilidad de vacunas, por lo cual se debe dar prelación a los que tienen contacto directo y riesgo de infección con los pacientes. Pero en general se recomienda la vacunación a todos. Personal ambulatorio, camelleros, ascensoristas, etc. El segundo grupo de gran importancia es el de los adultos mayores, y este grupo debe ser prioritario. En Colombia, el PAI recomienda o inicia la vacunación a los 60 años de edad, pero obviamente esta recomendación debería incluirse desde los 50 años de edad para proteger a este grupo de adultos mayores, que es un grupo de alto riesgo, tanto para influenza como para COVID-19. El otro grupo son las personas con comorbilidades previas, individuos con diabetes, hipertensión, asplenia, que tienen el mayor riesgo de complicaciones por esto, y les quiero mostrar y compartir este estudio que se hizo durante la pandemia del 2009-2010 por H1N1. Esta fue la mortalidad en pacientes que tenían comorbilidades, y se encontró que el 27% de los muertos se presentó en mujeres embarazadas. El 10% tenían obesidad, el 9% eran diabéticos y el 8% eran hipertensos. De manera que son factores de riesgo que son demasiado importantes. El otro grupo de altísima prioridad son las mujeres embarazadas. Este es un grupo de altísimo riesgo por la mortalidad tanto materna como fetal. Estos datos, aquí les muestro yo lo que la recomendación en Estados Unidos, pero miren ustedes, en esta temporada en Estados Unidos, la vacunación en embarazadas no llegó al 50%. Y la mortalidad materna durante la pandemia del 2009 nos mostraban un severo compromiso pulmonar con exudados y membranas hialinas o una alveolitis necrotizante. La vacunación durante el embarazo a nivel fetal disminuye con vacunas inactivadas, disminuye 27% menos riesgo de mortinato, 13% menos riesgo de parto prematuro, 26% menos riesgo de peso bajo al nacer, hasta 70% de efectividad contra influenza confirmada y 81% de disminución en hospitalizaciones por influenza confirmada por laboratorio en los lactantes en los primeros 6 meses de vida. Eso lo muestro. Y estas son las coberturas. Esta fue una temporada de influenza del 16 al 19. En esta temporada se observó que las coberturas de influenza en menores de 2 años con segunda dosis estaban alrededor del 70-81%, pero las coberturas de vacunación de las gestantes estaban por debajo del 70%,
excepto en el 19 que subieron. Esto ha mejorado un poco. El otro grupo de importancia es el grupo de niños y adolescentes, adolescentes en determinadas situaciones. Si bien los datos actuales nos hablan de que el riesgo de COVID grave en los niños es relativamente poco, la vacunación está indicada contra influenza en todos los niños por debajo de 5 años, especialmente en los niños menores de 2 años de edad y en adolescentes que tengan enfermedad de base. Y estos son los datos de octubre de este año, del mes pasado de este año, donde muestran las dosis aplicadas en la población infantil, donde nos muestran en el grupo de 6 a 11 meses de edad, que es cuando se inicia la vacunación de influenza, se tuvo una cobertura del 90%, muy buena cobertura, baja para la segunda dosis, sigue bajando y vuelve a subir posteriormente. Las otras indicaciones para niños son el implante coclear, por la posibilidad de producirse meningitis por gérmenes nasofaringios, la prematurez y los miembros del entorno familiar cuando existan lactantes menores de 6 meses con factores de riesgo. Esos son tal vez los grupos principales. Y quiero mostrarles esta imagen que nos muestra el impacto de la vacunación en escolares en la experiencia japonesa. En 1957, estas eran las tasas de mortalidad por influenza. Más o menos morían mucha gente en esa época, y el Japón inició en 1962 un programa de vacunación de escolares, exclusivamente de niños escolares. Iban a las escuelas, vacunaban a los niños y observaron una caída muy importante en la mortalidad general vacunando únicamente a los escolares. La vacunación se hizo obligatoria y la curva de mortalidad general siguió bajando. El programa termina y vuelve a subir la mortalidad. Los resultados nos mostraron que se previnieron hasta 49.000 muertos por año y 400 niños vacunados para prevenir una muerte. Se concluyó que la vacunación de escolares da una protección disminuye la mortalidad en personas mayores. Esto nos muestra claramente lo que es la inmunidad de rebaño. Y aquí quiero recordarles 3 datos de lo que se requiere, de la cobertura que se requiere para lograr una inmunidad de rebaño. En sarampión y toferina, las coberturas deben ser por encima del 95%, ojalá por encima del 95%, son menores en otras entidades. Para influenza se estima que el 70% de cobertura produce inmunidad de rebaño, y para SARS-CoV-2 se ha estimado, no se conoce, pero se estima que alrededor de 60% de cobertura de inmunes o vacunados podría producir inmunidad de rebaño. En total, en población de riesgo en Colombia, y este fue el dato del mes pasado, el total de dosis aplicadas y la cobertura de vacunación en las estantes fue una cobertura bastante baja. Esto fue en octubre, tal vez por la influencia de la pandemia de SARS-CoV-2. En la población de adultos mayores fue una cobertura del 50%, y en la población con diagnóstico de riesgo fue una cobertura elevada del 70%. ¿Con cuál vacuna de influenza vamos a vacunar? Quiero mostrarles rápidamente los avances que se han logrado con las vacunas de influenza en los últimos años. Tenemos que existe una vacuna de influenza de dosis alta diseñada para adultos mayores de 65 años, eso fue en 2009, una vacuna intradérmica de menos antígeno para una respuesta inmune también para adultos mayores de 60 años, las vacunas tetravalentes, que fue un avance gigantesco. Yo todavía no entiendo por qué esas vacunas no llegaron antes, que protege contra los 2 linajes de influenza B, una vacuna con adyuvante tetravalente también para mayores de 65 años, y les quiero mostrar la importancia de las vacunas tetravalentes. Esto fue una vigilancia de la circulación de los virus B de influenza Victoria y Yamagata durante las temporadas 2001, 2002 a 2010 y 2011, para ver, usando vacunas trivalentes, que eran las que existían en ese momento, y eso era como echar un caricellazo. Se encontró que en la mitad de las veces
la vacuna coincidía con el virus circulante de B y en la mitad de los casos no coincidía con el virus circulante. También aparece la primera vacuna en cultivo celular en el 2006 y la vacuna recombinante también en 2006 y seguimos en la búsqueda de la tan ansiada vacuna universal. Para esto se han venido investigando varias regiones conservadas de los virus de influenza como candidatos a una vacuna universal que debería cumplir lo siguiente: ser por lo menos, tener una efectividad por lo menos del 75%, proteger contra todos los grupos de influenza A y B, tener una durabilidad de protección por lo menos de un año de edad y que sea accesible para todos los grupos de edad. Básicamente hay tres tecnologías que se han desarrollado para la producción de vacunas de influenza: la base de huevos, cultivo celular y la vacuna recombinante. A base de huevos llevamos más de 70 años produciendo vacunas de influenza en base a huevos embrionados de gallinas. Hay dos vacunas de estas, una con virus inyectable, inactivados, virus muertos, y otra con virus vivos atenuados para aplicación intranasal. Sin embargo, estas vacunas inactivadas actuales no cumplen todas las necesidades. Tienen una eficacia y una inmunogenicidad muy subóptima en poblaciones de alto riesgo. De golpe no concuerdan con las cepas circulantes de la influenza. No hay protección cruzada contra virus que tengan cambios menores, drifted. Se requiere mucho tiempo, meses para su producción, y si faltan huevos, porque están millones y millones de huevos, eso alteraría la producción de ellas. El otro son las vacunas en cultivo celular. Para esto se han utilizado dos líneas celulares, la MDSK de riñón canino y las células Vero de riñón de mono verde africano, para cultivar los virus, y para la temporada siguiente, para la próxima temporada de 2021, se han dado a los fabricantes para su cultivo de células en lugar de virus derivados de huevos. Es una fabricación más rápida de la vacuna, pero todavía hay que hacer crecer los huevos en estas líneas celulares. La tercera es la de ADN recombinante. Esta es una estrategia muy linda. Seguramente aquí va a haber la respuesta de muchas vacunas a futuro, y consiste en que los virus de la hemaglutinina, del virus de la influenza, los antígenos de hemaglutinina, que es la principal proteína de superficie del virus de la influenza, se producen en una línea de células de insectos que se llama Express SF, derivada de las células de otra línea, que es una línea derivada de los ovarios de esta oruga, que es la Lepidoptera frugiperda. Esta línea celular se inocula con baculovirus que lleva las hemaglutininas, y de ahí se llevan las jeringas para su aplicación. Esta oruga se convierte con el tiempo en esta polilla. Aquí quiero mostrarles tres cosas que son importantes del virus de influenza. Ustedes saben que el virus de la influenza es un virus ARN que tiene un genoma segmentado, tiene 8 segmentos. Esta característica del virus es lo que permite esos reordenamientos genéticos que se producen con los virus de influenza, influenza aviar, influenza de cerdos, influenza humana, que producen esas reordenaciones genéticas, que es lo que marca esa cantidad de combinaciones. Pero aquí están los genes que quiero mostrarles: el gen 4, el gen 6 y el gen 7. El genoma 4 es el que codifica la hemaglutinina de superficie, que son estos azules; el genoma 4 que codifica la neuroaminidasa; y el gen 7, que es el que codifica la proteína M, que es la responsable de los conductos iónicos de la membrana de los virus de influenza. Aquí quiero sintetizar rápidamente estos tres aspectos que acabo de mencionar de producción de vacunas. Aquí con baculovirus y células de insectos, aquí están las proteínas que se quieren replicar. En las células de insectos finalmente aparecen partículas no infecciosas y se fabrica la vacuna. También hay una tecnología que es con vector viral. Acuérdense que esta tecnología con vector viral se está utilizando en algunas vacunas que se están produciendo contra el SARS-CoV-2, entre ellas la vacuna china, que usa
un adenovirus, el adenovirus 5, y otras vacunas que usan vectores virales. Así funcionan. Y la otra tecnología es promedio de plásmidos. Nos recuerda la vacuna de hepatitis B. Este gen 7, este gen 4, que es el que codifica la hemaglutinina, a través de un plásmido se produce esta recombinación y finalmente la vacuna. Finalmente, quiero mostrarles, hay unas tablas gigantescas, grandísimas, son como 6 tablas que muestran todas las vacunas, pero quiero mostrarles, resumirles las vacunas contra la influenza que están disponibles en este momento para la temporada 2021 que ya empezó en los Estados Unidos. Estas vacunas son las siguientes. Las vacunas a base de huevo son estos son los nombres comerciales de la vacuna, la casa que las produce, la presentación y la edad en que están indicadas. Estas son vacunas inactivadas a base de huevo. Quiero destacar aquí la que tenemos disponible nosotros, que es Fluzone, la tetravalente, que ya les mostraré la vacuna. Todas tienen 15 microgramos de hemaglutinina. Estas están recomendadas, estas de Afluria, tetravalente, de los 6 a los 35 meses con 7.5 miligramos y a partir de los 3 años con 15 microgramos. La Afluria, a partir de los 6 meses de Glaxo, es a partir de los 6 meses las demás, y 2 vacunas inactivadas a base de huevo que están indicadas para mayores de 65 años, que son Fluzone de dosis alta, trae 60 microgramos en vez de 15, y la con adyuvante, el Fluad para mayores de 65 años. Este adyuvante es MF59, que es escualeno con agua. Pero sí tengo que recordar, y con un poquito de dolor, que el escualeno, una de las fuentes de escualeno, es el hígado de los tiburones. Y esto también nos molesta un poquito porque ha producido la pesca de los tiburones. Finalmente, hay una vacuna viva atenuada a base de huevo, que es esta, Fluvis Tetra, para uso intranasal, para aplicar de 2 a 49 años. Las vacunas en base a cultivo celular, que no hay sino una sola, para mayores de 4 años, y la vacuna recombinante de la que ya hablamos, Fluotetra, que es producida por Protein Science Corporation, que la distribuye Servir Pasteur para mayores de 18 años. Esta es la vacuna que nos llega a Colombia. Aquí no llegan sino 2 vacunas, la que maneja el sector público, que es una vacuna trivalente, y en el sector privado sí se puede conseguir una vacuna tetravalente, que es el Fluquadri, pero hay que costearla. De manera que también les quiero compartir este dato que apareció a fines del mes pasado, y es que se encontró una vacuna falsificada de Fluzone en México, que se encontró recientemente. Esta vacuna, Sanofi Pasteur confirmó que no ha sido distribuida en México. Y para terminar, quiero dejarles este pensamiento. Cuando meditemos acerca de una enfermedad, no pensemos tanto en cómo curarla, sino más bien en cómo prevenirla. Y esto lo dijo Luis Pasteur. Muchísimas gracias. Ahí dejo mi correo electrónico en caso de que haya preguntas o quieran comunicarse conmigo. Muchísimas gracias por permitirme compartir esto con ustedes, y gracias, Jorge, por la invitación.